Es un placer contar con Félix Gil, que es CEO de Integra. Estamos en las previas del Collaborate de Zaragoza y bueno, ellos se han implicado, ellos van a ser protagonistas en el evento. Muchas gracias, Félix Gil, por dedicarnos un tiempo. Al revés, muchas gracias a vosotros. Estamos encantados de participar en el Collaborate y creo que va a ser una cita estupenda para ver pues las dinámicas, las tendencias de todo este mundo de digitalización y transformación digital que tenemos ahora mismo en la industria, que es un momento espectacular. Un momento espectacular y en el que realmente necesitamos guías. Necesitamos referentes, ¿no?, para tomar decisiones acertadas, porque no es sencillo con la cantidad de tecnologías que hay, con la cantidad de urgencias. Parece que en todas las áreas ahora mismo hay urgencias, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, lo comentamos mucho con los clientes, ¿no? Que la cantidad de tecnologías que existen hoy día, el mapa de tecnologías que ayudan y que pueden ayudar a las compañías a transformarse es tendente infinito. Antes los proyectos tecnológicos, pues podríamos decir que eran mucho más sencillos y ahora mismo hay un montón de tecnologías que pueden ayudar y es cierto que las empresas pues ahí tienen una tarea compleja que es llegar a saber cuál es la más adecuada en este momento para ellos y que les va a dar continuidad en los próximos años para mejorar su compañía y como tú muy bien dices, pues necesitan asesoramiento, necesitan acompañamiento y para eso es para lo que está Integra como consultora tecnológica, pues para ayudarles a decidir qué tecnologías, qué pasos tienen que ir dando para transformarse adecuadamente y aprovechar las tecnologías para tener un... Vosotros habéis generado en torno a la robotización, a los sistemas autónomos, porque está claro que es indispensable incorporarlos hoy en día, pero no es tan sencillo. Yo recuerdo una conversación con el CEO de Vicky Foods, con Rafael Juan, que me decía que ellos habían incorporado un robot en un punto de la cadena y se habían dado cuenta de que era menos flexible que la mano de obra humana o visitando la planta de Volkswagen en el Collaborate de Pamplona también pues nos comentaban esto, que hay tareas que no tiene sentido dejarlas en manos de un robot. De forma que el criterio que vosotros estáis pues, trabajando y estáis acumulando, yo creo que es muy importante compartirlo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, pues primero que estamos en un momento, yo creo que muy interesante en cuanto a la robotización, ¿no? Porque venimos de un pasado, los robots se vienen utilizando hace ya muchos años, pero eran robots que, como muy bien dices, pues hacían tareas mecánicas y esos robots tenían una muy buena disposición mecánica, eran capaces de sustituir ciertos movimientos y ciertas tareas que realizaban personas y como son capaces de hacerlas muy rápido, es cierto pues que las empresas obtenían una eficiencia en el proceso, ¿no? Y desde el punto de vista de métodos y tiempos, pues los robots en ciertas cadenas pues han ayudado muchísimo a ser más eficientes a esas cadenas de producción y a conseguir pues tareas muy repetitivas y tal, que como muy bien dices hay que medir muy bien y había que evaluar muy bien porque a lo mejor en ciertos puestos pues no ayudaban tanto como se veía. Pero ahora mismo yo creo que estamos en un momento muy interesante en el cual estamos transformando simplemente un robot que hacía movimientos mecánicos y les estamos empezando a dotar de inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esos robots ahora mismo, como digo, eran elementos físicos, elementos mecánicos que estaban programados para hacer una tarea repetitiva, ¿de acuerdo? Y ahí acababa la labor del robot, que no era pequeña y no era poco importante. Pero ahora mismo lo que estamos haciendo es, a la vez, analizar qué es lo que está pasando, no solamente en el robot con sus métodos y tiempos, sino antes y detrás. De tal manera que estamos pudiendo ayudar a las empresas a que esos robots, o sea, esas islas de robots, sean más eficientes, más autónomas y puedan producir de mejor manera. ¿Qué quiero decir? Que ahora mismo lo que estamos haciendo es que donde antes solamente había un elemento mecánico que hacía unas tareas, ahora mismo se cojan todos los datos de lo que está pasando alrededor, antes, durante y después, y seamos capaces de analizar cuasi en tiempo real, qué es lo que está pasando y seamos capaces de mejorar esa actividad, ¿de acuerdo? Para que al final el cómputo de la cadena sea más eficiente. Por ejemplo, un ejemplo práctico que hemos tenido que trabajar, ¿no? Al final, cuando tú tienes, por ejemplo, una cadena de montaje donde, voy a simplificarlo, tienes 100 robots, los robots se mueven a una velocidad que tú, desde el punto de vista del ojo humano,
es incapaz que sepas si van exactamente al momento y al tiempo que tienen que trabajar. Y un simple retardo de medio segundo o de 20 segundos o incluso de 2 segundos, tú no lo ves. Tú ves que el robot se está moviendo, que están pasando las piezas y tienes unas tolerancias y tal. Pero claro, el ser capaz de optimizar esos 2 segundos, ese segundo, en 100 robots, ¿de acuerdo? Porque cada segundo que tardas provocas un retardo en el siguiente, pues al final son muchas piezas. Eso antes no éramos capaces de evaluarlo. ¿Por qué? Porque, como decía antes, cada robot o cada isla de robot era un ente separado que hacía unos movimientos preconfigurados, preprogramados y ahí acababa la operación del robot. Ahora, como somos capaces de analizar la cadena en su conjunto y somos capaces de analizar cómo están funcionando los robots, digamos, como una especie de orquesta, somos capaces de medir los tiempos y analizar dónde se están provocando esos retrasos y ser capaces de incluso de acelerar o de retardar ciertos para que vaya todo en secuencia y esas piezas pues salgan al ritmo más eficiente posible. Entonces, yo creo que estamos en un momento de transformación de la industria de la robotización, no solamente porque a nivel mecánico y físico se están creando pues esos cobots, esos robots de colaboración que cada vez más, gracias a la visión artificial, vuelve a entrar la inteligencia artificial, somos capaces de ponerlos más cerca de humanos y trabajar alrededor y trabajar en colaboración con las personas, sino que además estamos cogiendo el dato, cosa que antes no se hacía, cogiendo el dato y poniéndolo en valor para ver si esa cadena está siendo utilizada de la manera más óptima posible, ya sea mediante coger el dato de la operación o utilizando la visión artificial como estamos utilizando en muchos procesos, en mucho tipo de industria que nos ayuda pues, a determinar pues, la calidad de las piezas, a determinar si se están produciendo de manera adecuada y eso nos permite trabajar casi en tiempo real para modificar parámetros, ¿no? Tenemos ejemplos. Incluso he encontrado un fabricante, incluso darle la información al proveedor para que modifique una pieza o sepa que darle una alerta al proveedor de que en una pieza hay algún tipo de imperfección que hace que el proceso no salga bien, ¿no? Y incluso integrar a toda la cadena de valor en la información que manejan los sistemas autónomos, ¿no? Totalmente, o incluso, mira, tenemos un ejemplo muy chulo de integrar al propio empleado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un ejemplo, por ejemplo, donde se utiliza la inteligencia artificial en tiempo real para el análisis de las piezas en tiempo real y si se detectan que, por ejemplo, se están produciendo ciertos errores o tasas de fallo fuera de lo normal en una parte de la pieza, mediante audio se puede decir a la cadena se están detectando tasas de fallo más altas de lo normal en la parte derecha de la pieza. Por favor, presten atención, ¿no? Y eso hace que tardes muy poco tiempo, ¿de acuerdo? No como antes que se hacía un análisis posterior de calidad y no rectificaba, sino que se está rectificando en tiempo real y está ayudando a los trabajadores a que a prestar más atención para que no se sigan cometiendo ese tipo de errores. Por lo tanto para el trabajador, en sus índices de productividad, como para la empresa, se gana gracias al dato y gracias a la implantación de esa inteligencia artificial dentro del proceso. Estoy viendo porque muchas de las aplicaciones o de las tecnologías que se van a ver reforzadas por la inteligencia artificial, por ejemplo, los exoesqueletos, por ejemplo, el tema de los cobots, la visión artificial, la realidad virtual o realidad aumentada. Los casos de uso más interesantes ahora mismo están en el ámbito industrial, más que en el ámbito de consumo, ¿no? Que se espera, sobre todo en el tema de la realidad virtual y aumentada, pues aprovecho que el ámbito profesional va a ser el que va a despegar primero, ¿no? Se va a beneficiar antes del impacto de la inteligencia artificial. No sé cómo lo estáis viviendo vosotros esto de ir integrando la inteligencia artificial. Es verdad que las cosas a veces pensamos que van más rápidas de lo que pueden ir. No es tan sencillo pues industrias, pero... Nada es sencillo, ¿no? Mira, en cuanto a la realidad aumentada y la realidad mixta, personalmente yo te diría que 7 años anunciaron la aparición, 7, 8 años en el Inspire de Microsoft, que asisto todos los años en Estados Unidos. Ahora no lo hacen por el tema de la pandemia, pero bueno, volverá las HoloLens, ¿no? Y volví de ahí de Estados Unidos
intentando comprar unas que no se podían conseguir más que en Estados Unidos y tal, y empezamos a hacer experimentos de formación con gafas de realidad aumentada. De hecho, nosotros como Integra somos bastante fuertes en el mundo de la formación y llevamos invirtiendo en integrar nuevas tecnologías al mundo de la formación desde el año 98 con las plataformas de e-learning. Por lo tanto, cuando surgen nuevas posibilidades o nuevas formas de integrar la tecnología en el mundo de la formación, pues siempre estamos muy atentos y tratamos de implantar nuevas tareas, ¿no? Y vimos clarísimo que la realidad mixta o la realidad aumentada podría ayudar mucho en el mundo de la formación, en el mundo industrial, porque al final es cierto que gracias a crear esos mundos virtuales eres capaz de reproducir procesos que en la industria son difíciles de reproducir o utilizar o representar maquinaria que es muy cara de tener para formación, ¿no? De máquinas, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que ese tipo de entornos nos dan muchísima potencia para conocer herramientas o para conocer líneas de producción que de otra manera sería muy difícil formarles. Entonces, es cierto que al final necesitas una formación in situ, pero si previamente has podido conocer mediante un proceso de formación con realidad aumentada o con realidad mixta este tipo de entornos, pues el trabajador, el empleado, la persona que se está formando llega mucho mejor preparada y es capaz de conocer el entorno mucho más rápido, porque no es lo mismo, queramos o no, ver una serie de folios o un libro o un manual técnico con la descripción muy bien preparada y con los dibujos que verlo en realidad, en 3 dimensiones, que te dan muy buena idea de lo que es la máquina y, lógicamente, siempre entra mucho mejor por la vista en tu cerebro que simplemente leyéndolo. Yo creo que ese tipo de tecnologías van a ayudan muchísimo en la industria y creo que las vamos a ir viendo cada vez a introducirse en más y más procesos. Pero vosotros, ¿dónde estáis viendo la aplicación de los nuevos modelos de inteligencia artificial, generativa o en general, digo, más allá del machine learning en una parte del proceso? Pero ¿dónde estáis viendo casos de uso, los puntos más interesantes en los que creéis que hay que trabajar? Pues yo, sinceramente, lo veo aplicable en todo. O sea, de verdad, en todo y en todos los perfiles. Es más, mi mensaje es a todas las personas de la organización, primero, lógicamente, a los empresarios y a los CEOs, es que tienen que ayudar, que tienen que motivar, que tienen que formar e incentivar que todas las personas de la organización lo utilicen. Nosotros, dentro de la compañía, ya hemos desplegado Copilot y yo personalmente me estoy forzando, animando, haciendo que todo lo que empiezo a hacer lo haga con Copilot. ¿Por qué? Porque al final, en el caso de la inteligencia artificial generativa, ayuda a mejorar la productividad de todos los puestos y va a haber muchos procesos que nos podemos aprovechar, ¿no? Es decir, yo distingo pues, las 2 inteligencias artificiales, la que denominamos más clásica, que viene de la estadística, de la matemática, que realmente la podemos utilizar en muchos procesos y, lógicamente, como estamos hablando en la industria, en casi todos, pero la parte de inteligencia artificial generativa, ¿de acuerdo?, nos puede ayudar, primero, como empleados en todos los puestos. Yo creo que es aplicable porque te ayuda a ser más productivo, sin duda. Y yo creo que hay que animar a las empresas y animar a todas las personas de la empresa a que prueben y a que pierdan el miedo a utilizarlo. En Davos decía la presidenta de Accenture, decía que es la primera vez que le pasaba que con una tecnología, ella decía, todo se va a ver impactado y su interlocutor no le decía, estás loca. Es la primera vez que pasaba esto. Bueno, y hablemos un poquito del tema de los datos, que yo creo que es un tema muy importante, porque yo creo que hasta ahora, pues, en el ámbito industrial, sabes bueno, muchas veces el fabricante de maquinaria es el que luego se queda los datos, la disponibilidad de datos no es tan clara, las empresas no han estado tan preocupadas de determinados datos, de alguna forma, reivindicarlos o gestionarlos, sino que, y eso puede ir cambiando, porque ahora ya con el tema de la inteligencia artificial, pues ya dices, oye, pues ya hay cosas que las puedo hacer yo y me interesaría a mí disponer de estos datos, pero resulta que aunque se generen en mi propia instalación, no puedo disponer de ellos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo veis vosotros, el tema de los datos?
Pues mira, lo has descrito muy bien. Son las situaciones que nos encontramos todos los días en las empresas, ¿no? Y estamos en un momento de cambio en el cual estamos cambiando de una cultura en la cual pues estamos produciendo, hacemos piezas, hacemos lo que sea, a una cultura en la cual no solamente nos preocupamos de sacar las piezas, sino de entender cómo se han producido esas piezas, ¿de acuerdo? Y qué es lo que va a pasar con las siguientes. Claro, y ahí entra el dato, ¿no? Y hasta ahora no nos habíamos preocupado nunca del dato, es decir, si analizas, la mayoría de las cadenas de producción estaban orientadas al tiempo real, no le preocupaba almacenar qué es lo que pasaba, simplemente le preocupaba producir, y eso ha hecho que en la mayoría de los casos, los fabricantes, como muy bien has descrito, pues utilizarán esos datos o los guardaran o los tuvieran para ellos mismos. ¿Por qué? Porque les ayudaban en su proceso de mejora de la herramienta, mejora del robot o mejora de la cadena, y para investigar y producir nuevos robots o nuevas cadenas, ¿no? Pues para detectar fallos y para producir nuevos, ¿no? Sin embargo, al que producía todos esos datos, ni los almacenaba, ni los cuidaba y le daba igual, porque lo que le interesaba en ese momento era el resultado. Ahora estamos cambiando. Entonces, lo primero que tenemos que afrontar en las empresas, y estamos haciéndolo en muchas compañías, es definir un proceso, un proyecto, una reflexión sobre el modelo de gobernanza o la arquitectura del dato que queremos en nuestra organización, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tenemos? Bueno, partimos de muchos casos de no tener nada o tener muchas fuentes de datos totalmente desagregadas que no se hablan unos con otros, no se coordinan y tal. Partimos de muchos procesos en los cuales de ninguna manera se almacenan esos datos, como tú muy bien has descrito, y tenemos que empezar por coordinar, bueno, qué es lo que queremos saber al final, qué es lo que queremos, qué KPIs, qué indicadores, qué tipo para qué queremos el dato, y luego ir hacia atrás y decir, bueno, ¿dónde están datos que nos pueden ayudar a conseguir estos objetivos? Vamos a empezar a guardarlos de manera adecuada, vamos a empezar luego a relacionarlos y vamos a empezar a crear, digamos, procesos que nos creen, pues, o los cuadros de mando o las rutinas que nos creen, pues, ese tipo de variables o ese tipo de indicadores. Entonces, lo primero es cambiar la mentalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el dato por sí mismo vale, si me permites la comparación, su peso en oro, ¿no? Tenemos muchísimas empresas que no han guardado nunca datos y que lo primero que tenemos que hacer es cambiar esa mentalidad y empezar a decirles, oye, que es que si dentro de 1 año, 2 años, 3 años quieres empezar a saber algo de lo que ha pasado y producir nuevas formas, tenemos que guardarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en un momento de cambio de cultura. Eso nos va a llevar a trabajar con los distintos proveedores y con las distintas empresas, pues, que han creado las máquinas, porque, lógicamente, si las máquinas crean el dato, tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo para decirles, oye, muy bien, tú puedes seguir utilizando este dato para mejorar tu cadena de producción, pero tienes que entender que como el dato lo produces en mis instalaciones, bueno, pues lo vamos a utilizar. Pues hay que llegar a esos acuerdos y lógicamente, pues no será fácil, ¿no? Habrá empresas que te los faciliten mejor, habrá otras que no. Bueno, pues en esas conversaciones estamos como integrador con distintas empresas para ver al final el cliente cómo obtiene un valor de todo eso que pasa en su fábrica. Qué interesante. La ley de datos europea parece que va en el sentido de proteger a la pyme, ¿no? En ese sentido, en disponer de los datos, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque al final, lógicamente, como normalmente las máquinas que utilizan las pymes son de grandísimos fabricantes, la pyme tiene poco poder de negociación, pues, con los gigantes tecnológicos y los fabricantes de las cadenas de producción o de las herramientas de producción, que son, pues eso, herramientas de grandes fabricantes muy, muy caras, y la pyme tiene poco poder de negociación. Por eso, pues la Comisión Europea, en esa ley del dato que nombras, sí que, pues, digamos, procura o deja por escrito que la pyme tiene que tener acceso a esos datos que se producen en su entorno. Bueno, aquí una última cuestión, Félix. El Collaborate de Zaragoza tiene como lema Velocity. Nosotros sí pensamos que la velocidad es muy importante. En la pandemia se vio claramente que era así. Que incluso en algunos aspectos es más importante reaccionar rápido que reaccionar mejor. El otro día conversaba con
María Jesús Sáenz del MIT, también del Centro de Logística, me decía esto, ¿no? Que hay que mirar los costes, pero también hay que mirar la agilidad, porque hay disrupciones y hay que saber reaccionar. Entonces, yo quería que me hicieras una reflexión sobre el tema de la velocidad, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotros, la importancia que tiene? Pues mira, me parece que el título es súper apropiado, o sea, me parece que es súper apropiado para el momento en el que estamos y también el momento que se genera a partir de ahora, ¿no? La aceleración de la innovación o la aceleración de la tecnología está llegando a unos límites bestiales y si no somos capaces de estar desde el principio nos va a costar mucho más estar. Y te pongo un ejemplo para entender esto, ¿no? Yo siempre digo que yo soy un ingeniero informática pre-internet porque cuando yo terminaba la carrera es cuando llega internet a nuestras vidas en el año 96-97 con aquellos módems que hacían ruiditos y tal, ¿no? Pero la adopción de internet en el mercado en el año 2003, 2004, 2005 seguíamos vendiendo a las empresas páginas web. Es decir, en 7, 8 años había muchas empresas que internet estaba, pero internet no había entrado en sus vidas. Y ya no te digo en sus vidas del e-commerce o en sus vidas de cómo intercambiar datos con los proveedores o con los clientes. Sin embargo, hace un año y un par de meses que surgió el tema de inteligencia artificial generativa e imagínate todo lo que ha cambiado, no solamente todo el ruido que se ha creado alrededor, todo lo que se puede hacer, sino que los grandísimos fabricantes del mundo de tecnología como Meta, como AWS, como Google, como Microsoft, como IBM, han girado todo y han puesto todas sus herramientas en disposición de utilizar este tipo de tecnología y ya la estamos utilizando de manera profesional en el mercado. Es decir, en menos de 6 meses, 8 meses, el nivel de inserción, el nivel de adopción de estas tecnologías ha sido brutal. Muchos más millones de personas utilizándolo que una disrupción tan grande como fue la llegada de Internet. ¿Por qué? Porque la velocidad, la aceleración está siendo determinante y va a ser determinante. Ahora mismo, el esperar un año a implantar una tecnología, eso que se hacía antes de decir, bueno, primero que la prueben unos y luego yo ya entraré en si la tecnología funciona. Pues la verdad es que no va a ser una muy buena estrategia para las empresas. Yo creo que ahora mismo hay que estar explorando y explotando en paralelo todos los días. Y eso quiere decir que tendremos que acometer proyectos de innovación con tecnologías que todavía están totalmente maduras, pero que nos pueden dar un recorrido y nos pueden hacer mejorar y acelerar nuestros procesos de una manera determinante, aunque no sea lo mejor y no sea exacto, pero va a ser mucho mejor eso que no hacer nada, porque si la competencia lo hace, realmente nos vamos a quedar muy desposicionados. Por lo tanto, ahí yo creo que habéis acertado totalmente en el título del encuentro, del congreso, porque si hay un término clave hoy día alrededor de la tecnología es la velocidad y la capacidad de insertar o de introducir esa tecnología con velocidad en tu organización. Pues muchas gracias, Félix. Muchas ganas de escucharte en Zaragoza, en el Collaborate. Félix Gil es CEO de Integra y pues un placer y muy agradecido por el tiempo que nos has dedicado. Oye, el placer ha sido mío y espero verte pronto aquí en Zaragoza. Muchas gracias.